también por acá tenemos la visita de nuestro amigo Oswaldo Harris, que también es amigo de Radio TCL. Muy buena tarde, Oswaldo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo comentando un aspecto muy importante de la vida de nuestro país. Así es, hemos tenido la fortuna ya de conocerlo en persona. También, bueno, como usted estuvo escuchando a nuestro amigo ahí, José Guzmán, comentaba un poquito acerca, antes de empezar aquí con la entrevista, que usted también estuvo formando parte de proyecto, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente, yo tuve una participación muy extraña durante el movimiento 68. 2 días antes que realmente se iniciara el movimiento, que fue por ahí del 26 de julio de ese año, fui comisionado por mi trabajo. Yo empecé a trabajar en la UNAM para ir a Ensenada, a la Sierra de San Pedro Mártir. Entonces pasé allá mes y medio en la sierra. Estuve aislado de la información de todo lo que pasaba en el país prácticamente. Me llegaban mensajes y cosas así, pero yo no entendía qué estaba pasando. Entonces el movimiento de 68 se inició y creció cuando yo regresé a la Ciudad de México, por ahí de agosto. No entendía qué estaba pasando. Veía movilizaciones, veía situaciones que me impactaron. Fue ahí donde, en cierta forma, empecé a conocer al ingeniero Eberto Castillo, porque yo ya era maestro de la UNAM y en la Asociación de Profesores por Libertades Democráticas que se formó por parte de los maestros en paralelo con los estudiantes, empezó a participar en eso ya el ingeniero Eberto Castillo. Hay algo que no se ha dicho mucho y que creo que debemos nosotros analizar un poco más. ¿Por qué se dio esa respuesta tan violenta del gobierno al movimiento de 68? ¿Por qué esa matanza en Tlatelolco? Si nos ponemos a analizar la situación, el movimiento no tenía un líder. Tenía un Consejo Nacional de Huelga, una organización colectiva, participación colectiva de todos los estudiantes. El hecho de tener ese tipo de organización lo hacía muy difícil de controlar, porque no podían comprar a todos los líderes para poderlos, como hacían con otros movimientos, controlarlos y nulificarlos. Y yo creo que hay que rescatar esa idea que tuvieron los estudiantes de crear un consejo de dirección del movimiento. Tenía tal fuerza que fue necesario la matanza del 2 de octubre para acabar con ellos. Entonces ahí vemos la gran fuerza que puede tener una organización colectiva. Eso no se ha rescatado. Ahí se habla de las matanzas, se habla de muchas otras cosas. Inclusive hay un aspecto que me gustaría mencionar. Ese fue un movimiento que ya venía con cierta ímpetu, porque había habido otro movimiento también muy fuerte, el de los médicos, con el doctor Rustrián entre ellos. Y este grupo de médicos fueron precisamente los primeros que llegaron a Tlatelolco a darle atención a los heridos durante el asalto que hizo el ejército y la policía de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Fueron estos médicos que ya estaban organizados y que habían tenido su movimiento también contra Díaz Ordaz. Fue un movimiento que progresó bastante y puso en entredicho la forma de gobierno de Díaz Ordaz y del PRI en esa época. Entonces yo creo que hay que ver eso. El movimiento del 68 fue reprimido tan brutalmente porque tenía una dirección colectiva. Y eso es algo que quisiera yo rescatar. Porque se habla ahora de que estamos cambiando y todo, pero mientras sigamos teniendo el presidencialismo atrás de todo, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Tenemos que ser abiertos a otro tipo de organización. Y yo les recomiendo que uno de los principales asesores del Partido Mexicano de los Trabajadores fue uno de los grandes filósofos que ha tenido México, don Luis Villoro. Yo les recomiendo que busquen la literatura de don Luis Villoro, porque él en sus últimos años sobre todo empezó a plantear ese tipo de organización como la manera de salir adelante. No tenemos muchas posibilidades mientras sigamos con el presidencialismo y ya necesitamos acabar con eso. Necesitamos pasar a la dirección de un país, de una organización en forma de colectiva.
y nos lo están poniendo como muestra los kurdos. El Kurdistán es la única comunidad en todo el mundo que ha podido deshacerse del capitalismo porque está organizada en comunidad. Ellos no tienen una presidencia, tienen un consejo como gobierno, tienen un consejo de alimentación, un consejo de salud, un consejo de vivienda. Toda su organización es a base de consejos donde la participación de todos ayuda a que avance el país, la comunidad. Y por eso no quieren que los kurdos sean un país. Los turcos, los sirios y los libaneses no les permiten ser un país, porque sería la muestra, sería el único país en el mundo que ha sido capaz de derrotar al capitalismo. Si nos ponemos a ver la estructura política de todos los países en el mundo, todos prácticamente son capitalistas. Todos tienen capitalismo como la base de su organización. Son o capitalismos depredador como el de los Estados Unidos y países europeos, o capitalismo de Estado como los países que se dicen comunistas o socialistas, o un capitalismo un poco más benigno que son países, sobre todo por ejemplo ahora en América Latina con Brasil, Colombia, Venezuela, pero siguen siendo capitalistas, sigue siendo el capital el que gobierna, no es la gente, las personas como individuos los que pueden gobernar. Y eso hace que en el mundo tengamos solo a los kurdos como un ejemplo de lo que puede ser otra forma de gobierno. Y yo por eso les recomiendo a don Luis Villoro, que fue uno de los principales asesores del Partido Mexicano de los Trabajadores, en el que yo milité en Puebla. Formamos nuestro comité estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores. Los últimos años de don Luis Villoro, murió hace 9, 10 años, los dedicó ya a impulsar esta forma de gobierno. Fue uno de los principales asesores de los zapatistas en el sur, en Chiapas. Sus restos enterrados en Oventic, en un lugar donde se reúnen los zapatistas de vez en cuando. Su hijo, don Juan Villoro, también está en esa corriente. Yo sí les recomiendo, busquen literatura de estos autores, Juan y Luis Villoro, y empiecen a meterse ya en otro tipo de estructura mental, porque es lo primero que hay que cambiar, esa estructura mental para poder tener otra visión de cómo está el movimiento mundial en política, en economía, en lo social. Para mí fue el movimiento de 68 el que me introdujo a esta nueva forma de ver las cosas, porque por principio de cuentas estuve militando en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Tuve al ingeniero Eberto Castillo, a don Demetrio Vallejo, a Eduardo Valle, a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca como compañeros, como mis maestros. Ellos me ayudaron a ver las cosas de diferente manera, pero no a quedarme en una visión sesgada de la sociedad y de la política, de la economía del mundo, y no ver más allá de lo que es ya en este momento el capitalismo. Quisiera dejarlo hasta aquí porque hay mucho material, pero... Así es, nos comenta la importancia también de cambiar un poquito la estructura mental, como usted nos dice, porque pues a veces como que nos quedamos nada más en lo que nos dicen los medios, nos dicen los periódicos, no sé, los diferentes fuentes que podemos tener de información, pero nada más con lo que al final ellos quieren, ¿no? No indagamos un poquito más allá de lo que en verdad está pasando. Hablando de medios, precisamente, si ustedes ven noticiarios que hay en la televisión, sobre todo en la nacional, prácticamente se dedican a la nota roja, a decirnos qué tan mal está todo, a crear miedo, crear pánico entre la gente, porque el miedo es una de las cosas que utilizan este tipo de sistemas políticos para controlar. Tenemos ya una deformación en los medios de comunicación. Yo les recomiendo que vean un noticiario venezolano que se llama Telesur. Ese, por lo pronto, es un noticiario que es mucho más abierto. Habla más de otro tipo de cosas que pasan en el mundo, sin esa carga tan fuerte de nota roja, de miedo, de manipulación de la mentalidad de la gente. Fue en ese canal de noticias de Telesur donde un día me topé con que alguien por ahí estaba hablando de cosas que yo había vivido, y vi un emblema del Partido Mexicano de los Trabajadores en la pantalla de la televisión cuando estaba viendo el noticiario. Quien estaba hablando era precisamente don Juan Villoro, y estaba hablando de su padre.
estaba diciendo de las cosas que había hecho, habló del Partido Mexicano de los Trabajadores y al final del programa dijo, y pronto va a salir un libro, el Colegio Nacional, para conmemorar los 100 años del nacimiento de don Luis Villoro. Yo les recomiendo que busquen en la página del Colegio Nacional porque no lo van a encontrar en librerías, esto solo directamente en el Colegio Nacional, este libro de don Luis Villoro, que no es más que una recopilación que hizo su hijo, Juan Villoro, de 12 artículos que no publicó ya después de haber muerto y que están relacionados con esta otra vez forma de ver la estructura política, la estructura social y la estructura económica de los países. Este libro fue el que me ha motivado en hablar cada vez más acerca de las posibilidades que puede tener la organización colectiva. Estamos nosotros impulsando un movimiento que estamos llamando comunitarismo, unión y movimiento. Precisamente lo de comunitarismo es por estas enseñanzas que hemos logrado, y unión y movimiento porque tiene su raíz en el Partido Mexicano de los Trabajadores, cuyo emblema, un símbolo azteca que significa unión y movimiento, que son como dos manos que están entrelazadas. Hemos hecho una página y los invito a ustedes a que la visiten en Facebook, se llama Comunitarismo, Unión y Movimiento, y ahí vamos a estar publicando. Ya tenemos varias publicaciones, dos de ellas están dedicadas a Radio Teocelo, porque Radio Teocelo no es más que una estación comunitaria, y esa es la razón por la que entrevistamos primero a don Miguel Mora y después a Elfego Riveros, y hablaron de lo que es Radio Teocelo y cómo está trabajando para la comunidad, y esa es una de las cosas que creo que es importante. Ya no debemos estar pensando en que es una persona la que debe decidir, debe ser un consejo. Muchísimas gracias por estos comentarios. Vamos a una pequeña pausa informativa y regresamos. Entre plantas de café y árboles de jinicuil suenan las ondas del 1490. Las siglas que identifican a tu comunidad. Con 1000 watts de potencia en amplitud modulada y por internet www.radioteocelo.mx. Las siglas que identifican a tu comunidad. Transmitimos desde Bernarda Sotomercado número 2, Barrio San Pedro, en Teocelo, Veracruz. Las siglas que identifican a tu comunidad. Comunicación directa a los teléfonos en 10 dígitos 228-821-0047 y 821-0646. Las siglas que identifican a tu comunidad. De norte a sur y de este a oeste, Radio Teocelo está a tu alcance. XEYTM. Las siglas que te orientan como los puntos cardinales. ¿Qué horas son, mi corazón? 1:05 p.m. Continuamos por acá. Está muy interesante. Si ustedes apenas están empezando aquí a sintonizar Radio Teocelo, déjenme decirles que no se despeguen de su radio, porque nos encontramos con nuestro amigo el señor Oswaldo Harris, que también nos está contando un poco, no solamente es de la importancia de este movimiento del 68, sino de toda la cantidad de movimientos que ha habido a lo largo de la historia de nuestro país, como también es el movimiento zapatista, como también fue en su momento las diferentes huelgas, no solamente de estudiantes, de trabajadores, de obreros, de amas de casa, que pues ha estado muy presente y nos hacen darnos cuenta de la importancia que es también la libre expresión. ¿Algo más que usted nos quiera comentar sobre estos temas? Bueno, sí, hay bastante que comentar. Yo les estaba diciendo de la forma en que manipula la prensa a la gente. Nos están manipulando en muchos lugares como Radio Teocelo, con sus noticias, Telesur, esta estación fundada por Hugo Chávez allá en Venezuela hace 18 años y que sigue funcionando muy bien, son ejemplo de cómo se puede hacer realmente periodismo, cómo se puede informar a la gente sin necesidad de establecer situaciones de miedo, de confusión. Como decía yo, el miedo está siendo utilizado como una manera de control de la población, y mientras estemos viendo ese tipo de noticieros televisivos que tenemos aquí en México, vamos a estar viendo cosas violentas que nos introducen
en un mundo de miedo. Yo creo que es una cosa que debemos tener muy clara. No debemos ya creer tanto en las noticias que vemos sobre todo en televisión, escuchar noticiarios como los que plantea Radio Teocelo, como los que plantea Telesur. Hay otra estación, RT, que también tiene más información que no lo mete a uno en el mundo del miedo y de la persecución. RT también tiene sus corresponsales en todo el mundo que están informando de cosas tanto positivas, también informa de cosas negativas, claro, pero no es su función el introducir el miedo en la gente. Entonces hay cosas que debemos tener cada vez más claras. Como decía yo, prácticamente todos los países en el mundo son capitalistas, porque tienen al capital como la manera de medir su prestigio. Usan las finanzas como un termómetro de cómo va su gobierno. Si las finanzas van bien, dicen que están gobernando bien, aunque la gente aumente en número de pobres. Eso es algo que deben darse cuenta. Los pobres son el arma que tienen estos gobiernos para mantenerse en el poder. Por eso para ellos los pobres son tan importantes. En el momento en que no hubiera pobreza, ellos no tendrían el poder que tienen. Entonces son una manera de controlar a través de los pobres, son los que les dan la fuerza. Así es que eso de que los pobres primero hay que tomarlo muy con pincitas, porque hay que entender a qué se refiere. Si dicen los pobres primero, no es porque se quiera acabar con los pobres, sino porque los pobres, son los que sostienen a ese gobierno. Siempre esta importancia de darle al dinero, a las finanzas, no solamente pues a nivel gobierno, sino a nivel ya personal. Así es, yo creo que es parte de la manipulación. Otra de las cosas que utilizan para manipular es la democracia. Aunque ustedes no lo crean, la democracia la utilizan porque dicen que ya hay elecciones. Un único día en que el elector tiene capacidad de decidir quién quiere que lo gobierne. Pero al día siguiente, ya que se decidió quién va a gobernar, ese que va a gobernar hace y deshace como quiere. Entonces, la democracia la utilizan también para controlar a la población. No somos tan libres de poder participar. Eso solo se va a poder lograr, insisto nuevamente, cuando tengamos como gobierno un consejo. Esa es la respuesta que yo podría dar a la situación que estamos viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo realmente. Y leamos lo que están haciendo los kurdos, nos están poniendo el ejemplo. Algo que quiera mencionarles más que nada al público joven que están escuchando mayormente este programa, pues seguramente también están escuchando el de día de hoy, porque pues al final ese es también nuestro objetivo. Precisamente son los jóvenes a los que realmente se está dirigiendo don Juan Villoro. Está haciendo toda una campaña. Su último libro, que es una biografía, pues sí, biografía sobre su padre y él, cómo vivieron, pero acaba de salir publicado el libro, La vida de él y su padre, y todo lo que eso ha significado en la historia de nuestro país. Es otro punto de vista, la envolvente del mundo, la figura del mundo. Ese libro se los recomiendo yo mucho. Es un libro que les va a dar otro panorama acerca de lo que debe hacerse, de lo que debe pensarse, de cómo comportarse, de cómo ver esta vida que nos ha tocado vivir y cómo avanzar realmente en otra forma, con otro tipo de ideología, para poder realmente salir de toda esta crisis que mundialmente estamos padeciendo.